Amigas, amigos, bienvenidos al cuarto capítulo ya de Hablo desde el Monte. Jesús dijo lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, o recibirán la tierra por heredad. Esto lo dijo en el conocido sermón de las bienaventuranzas o del monte. Bienaventurados, dichosos, felices los que son mansos. Pues bien, partamos por definir qué es lo que es mansedumbre. Según la Real Academia Española, mansedumbre refiere a la docilidad, sumisión, sometimiento, humildad, transigencia, suavidad, benignidad, afabilidad, apacibilidad, tranquilidad y dulzura. El rey David lo escribiría de la siguiente manera, como vamos a estar hablando durante este capítulo: Jehová mi pastor, nada me faltará, o nada me falta, dice el original en tiempo presente. Me lleva a los delicados pastos, a las aguas tranquilas, y allí me da descanso, allí me da reposo. El hecho de reposar en esa mansedumbre, en esa tranquilidad, en esa docilidad, y al mismo tiempo sentirnos completos. Vamos a ver que la relación que tenemos, la dinámica que tenemos con nuestros territorios, con nuestras ciudades, dice mucho de cómo está nuestro corazón. Si somos orgullosos, soberbios, altaneros, si no tenemos paz en nuestro interior, muy difícilmente nos vamos a relacionar de manera apacible con nuestro territorio. Más bien, vamos a querer arrasar con todo y poner lo que consideramos progreso. Pero en cambio, si todo ya está completo dentro de nosotros y nos sentimos cercanos a la tierra, nos maravillamos con nuestros paisajes, con nuestra belleza alrededor, con el entorno maravilloso que nos rodea, muy difícilmente, cuando encontramos la belleza en lo simple, vamos a querer arrasar, ofender a Dios, entristecer en su corazón a Dios, queriendo arrasar con todo. Esa mansedumbre tiene que ver con cómo está nuestro corazón. Todos conocemos a Francisco de Asís, quien en los años 1200 después de Cristo vivió varios procesos a los cuales Dios le sometió para revelarse a sí mismo a su vida. Francisco o Francesco tenía una vida acaudalada, su familia eran comerciantes muy ricos, que por supuesto, más allá de su riqueza, también perseguían fama, gloria, etc. Pero Francesco vivió varios procesos que le llevaron a querer despojarse de la riqueza de la cual era heredero. Riqueza material que venía por el comercio de su padre, Pietro Bernardone, que era comerciante de telas. Él tenía amigos de infancia, los cuales, tal como él en un momento, querían ser caballeros. Caballeros de estos que conquistaban territorios, de estos que usaban armadura, de estos que tenían escuderos. Los populares que vemos en las películas. Un escudo familiar era la aspiración de Pietro Bernardone, padre de Francesco. Sin embargo, al pasar estos procesos, Francesco siente una profunda necesidad de vivir el Evangelio de Jesucristo al pie de la letra, ya que en la cárcel de Perugia, donde estuvo por un año, al ser apresado por la gente de Perugia que ganó la guerra en contra de Asís, allí recibió por parte de los valdenses, de uno de los valdenses, que pueden investigar en internet, recibió el Vangelo o el Evangelio traducido al latín vulgar, cosa que en ese momento se consideraba una herejía. Pero al meterse las palabras durante ese año en la cárcel, directamente en su corazón y con profundidad, quiso despojarse de todo.
Un día llegan sus amigos creyendo que había enloquecido porque él recibió la instrucción del Señor de reconstruir la iglesia, pero él lo entendió como reconstruir una capilla abandonada en una loma, en un cerro de la ciudad de Asís. Sin embargo, como sus amigos lo fueron a ver, fueron con la intención de hacerle volver o recapacitar para que los acompañara en sus andanzas como antiguamente lo hacían, como caballeros, diciéndole: amigo, vamos a conquistar nuevos territorios, vamos a anexarlos, vamos a pelear por nuestra ciudad. Pasa lo siguiente: Francesco responde de una manera categórica y a la vez muy profunda. Medita por unos segundos en estas palabras. Francesco, ante esa propuesta de sus amigos, le responde de la siguiente manera: ¿cómo vamos a ir a conquistar lo que ya nos pertenece? Francesco entendía que su Padre, que está en los cielos, ya le había dado todo. Para un hijo de Dios, todo le pertenece, porque el Padre no escatimó en darlo todo. Aun si nos dio a su Hijo unigénito, ¿cómo no nos va a dar con ello todas las cosas? Los afanes por lo material, los afanes por llenarnos en nuestros vacíos de cosas o de ilusiones como fama, riqueza, gloria, que hablen bien de nosotros, que nos reconozcan, etc., nos hace perder lo importante. Francesco, al entender que ya todo le pertenecía, le permitió verse a sí mismo con una profunda riqueza, porque lo importante no es la externa o la material, sino la riqueza interior. Un padre, sus dos hijos, y uno de ellos le pide la parte que le corresponde de su herencia. Culturalmente se entendía como una ofensa terrible pedirle esto al padre estando en vida. Este hijo, que pide la parte que le corresponde, decide abandonar el hogar y por consiguiente ir a gastar su herencia de manera perdida, es decir, con mujeres, en bohemia, en borracheras, etc. Cuando ya no le quedó dinero, ya se vio despojado de su herencia, quedó en un lugar lejano, apacentando cerdos, cuidando chanchos. Nadie le daba de comer. Llegó al punto de desear la comida de los cerdos, las algarrobas. Pero de repente vuelve en sí y recuerda que en la casa de su padre hasta los jornaleros, los sirvientes, tenían abundancia de pan. Decide emprender el rumbo y volver a la casa de su padre, pedirle perdón y decirle con estas palabras: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme uno de tus jornaleros. El padre, en realidad, aún no llegando su hijo a la casa, corrió, lo vio de lejos. Al divisarlo, corrió, lo abrazó. Seguramente lloró. El hijo le habló las palabras que había propuesto ya en su corazón decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero este padre ni siquiera escuchó esas palabras. Su respuesta fue: festejemos, mi hijo muerto era, ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue hallado. Hagamos fiesta, matemos el animal más gordo. Pero él tenía un hermano, el cual no quiso ser parte del festejo. Todos se gozaban, todos estaban alegres, pero él no quiso entrar a la casa. Su padre se dio cuenta y fue a verlo
Y este hermano le dice a su padre: Padre, yo siempre te he servido, he sido fiel, y este que va y malgasta su herencia en una vida perdida con mujeres, tú vienes y le das el animal más gordo, pero a mí ni siquiera un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. El padre lo mira y seguramente un poco triste le responde: Hijo, ¿no te has dado cuenta? Tú siempre has estado conmigo. ¿Acaso no sabes que todo lo mío también es tuyo? Les digo este relato porque es parte de los síntomas, podríamos decir, de cómo muchos de nosotros nos vemos reflejados. Es decir, por un lado podemos olvidar la grandiosa herencia que tenemos como hijos y utilizarla de una manera no solo equivocada, sino que absolutamente ofendiendo a nuestro Padre que está en los cielos. Todos de alguna manera hemos pecado y hemos ofendido tristemente a Dios, pero su amor siempre ha sido mucho más grande porque Él es clemente, misericordioso, se tarda mucho en enojar. Y vemos que una y otra vez en la Escritura da oportunidades para volver a empezar. Es más, envió a su Hijo para que en Cristo nosotros seamos una nueva creación y ya no más esclavos del pecado, sino que ahora libres, nueva creación, renovados totalmente. Él dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El que está en Cristo es una nueva creación, las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Pero mira, hay otro detalle. Hay quienes también, siendo fieles a Dios, hay quienes, estando con Él todo el tiempo, conociendo su palabra, congregándose, siendo buenos hermanos, siendo buenos hijos de Dios, nunca se han dado cuenta que en realidad son hijos y no se sienten como tal, sino se sienten como un jornalero, como un sirviente, y nunca toman parte de lo que implica ser heredero, ser hijo realmente. No se sienten dignos de las bendiciones del Padre, no se sienten dignos de tomar las riquezas que hay en Cristo, de tomar el entendimiento, de tomar las revelaciones que el Padre ha querido dar. No se sienten dignos de tomar aún lo que implica una vida quieta y reposada. Es tiempo de hacer un cambio de visión y de tomar las cosas que realmente nos pertenecen, de conocer la esperanza en la cual fuimos llamados en Cristo, de conocerlo y entenderlo profundamente. Si alguna de estas ópticas que se pueden ver en los dos hijos de este padre, alguna vez te ha tocado vivirla o te sientes identificado con ella, con el hijo pródigo o con su hermano, bueno, es tiempo de cambiar y dejar que Él abra tus ojos, que Él te alumbre para realmente caminar como un verdadero hijo de Dios y por tanto heredero, coheredero con Cristo.
Sentados en lugares celestiales, por Ana Méndez Ferrell, gobernando desde el cielo para transformar la tierra. Este es un libro de reforma que lo llevará a entender el gobierno de Dios y su poder. Lo desafiará a ser transformado de tal manera que el Señor lo tome y lo siente con Él en su trono. Estas páginas lo llevarán a entender el ámbito espiritual y le ayudarán a penetrar los lugares más bellos y las dimensiones más profundas del espíritu. De esta manera, usted será conducido para ver y conocer a Dios a cara descubierta. No solo cuando muera, sino que aquí y ahora. Sentados en lugares celestiales, por Ana Méndez Ferrell. Partimos con el verso que dice: bienaventurados, dichosos, felices, contentos, los mansos, porque ellos heredarán la tierra. La mansedumbre, para entender qué es la mansedumbre. Si vamos al diccionario de la lengua española, dice docilidad, sumisión, sometimiento, humildad, transigencia, suavidad, benignidad, afabilidad, apacibilidad, tranquilidad y dulzura. Estos son los conceptos que engloba la palabra mansedumbre en el idioma español. El antónimo de esta palabra sería fiereza, bravura, ira. Cosa muy importante estos antónimos, porque sería más o menos la forma en que procede, piensa, actúa la gran mayoría de las personas, buscando tener una posición, tener un dominio, tener el control sobre no solo cosas, sino personas. Y por lo tanto, si vemos en una perspectiva histórica, incluso bíblica, acerca de esto, podemos hallar antecedentes desde muy antiguo, podríamos decir desde la caída del hombre, comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el acto consiguiente a esta caída es en la siguiente generación. Adán y Eva concibieron a Caín y Abel. Ambos debían presentar una ofrenda ante Dios, pero uno lo hizo con fe. Abel creyó que debía entregar lo mejor a Dios y presentó una ofrenda agradable, de la cual Dios, por supuesto, la miró con agrado. Sin embargo, Caín no tuvo la misma fe y presentó una ofrenda que en realidad no le dio la importancia que debía ese momento de presentar una ofrenda ante Dios. Y por lo tanto sintió envidia ante el agrado de Dios con el cual miró a Abel. Y esto es algo que podemos ver hasta el día de hoy: la envidia, el sentir rabia, el sentir rencor, el sentir amargura, el tener algo contra alguien. El acto seguido de eso fue haber terminado con la vida de su hermano. Caín mata a su hermano Abel. Y de ahí en adelante tenemos construcciones de ciudades, construcciones de fortalezas, guerras,
matanzas, etc. Pasan un montón de acontecimientos en la Escritura y también a lo largo de la historia de la humanidad, en las cuales hay sucesivos derramamientos de sangre, etc. Hay repetidas veces en la historia en que pueblos conquistan otros pueblos, naciones conquistan otros territorios y los anexan, ya sea en forma de imperio, protectorados, etc. De distintas formas tratan unos de tener el control sobre otros. Es así la historia que ha acontecido en la humanidad a lo largo de siglos, a lo largo de milenios. Y por lo tanto esto nos lleva a una profunda reflexión. ¿Qué lugar tendría la mansedumbre? Si vemos con detención, si lo vemos pesando aún nuestro propio corazón, podríamos decir lo siguiente. Para el común de las personas, la mansedumbre es ser tonto, ser débil, ser demasiado permisivo con otra persona que por orgullo, por rivalidad, como también dice la Escritura, refiere acerca de esto. Para el común de las personas esto sería signo de debilidad. De hecho, mansedumbre en el diccionario de la lengua española la definición da cuenta de eso. Parece ser más débil que ser más fuerte. En realidad, si vemos cómo Dios lo mira, si vemos cómo Jesús mismo lo encarnó, lo vivió, lo caminó, podemos decir lo siguiente. El reino de los cielos no es para nada, y eso lo sabemos, cómo actúa, cómo piensa este mundo. Nosotros pensamos que poner el pie encima sobre otra persona es haber vencido, es ganar, es conquistar. Pero Jesucristo no nos enseñó así. Jesucristo más bien lo estaba viendo al contrario. Mientras estaba padeciendo, sufriendo, siendo desfigurado literalmente, siendo traspasado, siendo herido, siendo insultado, escupido, siendo humillado, más bien Él estaba venciendo la forma en que este mundo piensa, la forma en que este mundo ve. Más bien la victoria estaba en no abrir su boca, en no defenderse. Muy por el contrario, allí en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Más bien la victoria estaba allí. De hecho, la Escritura da cuenta que por haber sufrido todo eso y haberse entregado a ese padecimiento en obediencia al Padre, se le dio el nombre más alto, se le dio el honor más alto que existe. Un nombre ante cual toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblan. Por lo tanto, muy por el contrario a lo que nosotros podemos pensar o creer, el verdadero vencer, en realidad, podríamos decirlo de manera práctica, está en sujetarse a uno mismo, en no responder con ira ante la ira, sino con una blanda respuesta, en no responder desde la venganza, sino haciendo el bien, venciendo el mal con el bien. La Escritura nos muestra, por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, que seamos luminares, seamos luces en medio de una generación que actúa de esta manera, con venganza, con ira, con odio. Seamos luminares. A estos versos que hablan acerca de esto lo precede un pasaje muy potente que a mí me estremece, que habla del sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál es ese sentir? Precisamente no se valió de ser Dios como algo a qué aferrarse o algo de lo cual valerse, sino no se defendió, se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, y como hombre padeció la peor humillación que un hombre podía padecer, aún
siendo crucificado, y eso era señal de maldición. Es decir, nosotros que merecíamos esa maldición, Él tomó nuestro lugar. Y guardando silencio, sufriendo, padeciendo hasta la muerte, derramando hasta la última gota de sangre, el profeta Isaías dice, vio el fruto de su aflicción y quedó satisfecho. Cuando finalmente muere ahí en la cruz, Él dice algo muy potente: hecho está, consumado es. Y eso derechamente es haber vencido. Para este mundo es tonto, para este mundo es debilidad, para este mundo es dejarse pisotear. Pero la forma de ver desde los cielos es muy distinta. Amigas, amigos, estoy muy contento de haberles acompañado en este cuarto capítulo ya de Hablo desde el Monte. Y bueno, ya lo sabes, tiene todas nuestras vías de contacto para que estemos en permanente comunicación. Nos gustaría, como equipo Clear Medios, orar por ustedes. Por mi parte, es hasta un próximo capítulo. Un gran abrazo, que Dios los bendiga un montón. Nos vemos en el próximo capítulo de Hablo desde el Monte. Somos Clear Medios.